Straight Knot es lo que tienes que tener en tu mano con este Top Secret de hoy. Aquí en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube. Es bien importante que te suscribas. Ya somos más de 2 millones de suscriptores acá en Molusco TV. Y obviamente le das a la campanita, que es el push notification que constantemente sale cuando el Molu sube un contenido para todo el corillo que nos ve siempre. Obviamente yo trato de mantener la cordura dentro de este podcast porque aquí viene gente que no necesariamente consume mi contenido secular, por llamarlo de alguna manera, normal, tradicional y toda la vuelta. Así que agradecido de cada una de las personas. Hoy quiero hablar del ChatGPT, que es la inteligencia artificial que existe, que si tú me preguntas a mí, hay gente que está bien pompeada con esto. Yo honestamente estoy cogiéndolo con pinzas porque lo que podría pasar cuando esto simplemente, oficialmente a través del mundo, puede ser bien terrible. ¿Por qué? Andrew Alvarez te dice en breve. También hablamos de Donald Trump. Donald Trump y su guerra ahora con DeSantis, gobernador de Florida, que aparenta ser que lo quiere retar, ¿no? Unas primarias por la presidencia de los Estados Unidos, elecciones 2024. Hay mucho de que hablar hoy aquí en Top Secret. Andrew Alvarez, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco, a ti, los amigos y amigas que siempre se conectan. Y tenemos mucho de qué hablar. Hay muchos temas aquí que comienzan de una manera y salen por otro lado, es decir, de otra forma. Y eso es lo interesante aquí, la conversación que tenemos tú y yo. Vamos a arrancar en el mambo. ¿Qué te quieres hablar? Tú sabes que estaba hablando con Juan Carlos Pedreira, que es el que corre la parte de la tecnología en Molusco y los Reyes de la Punta. Sí. Y estamos hablando específicamente que salió una información sobre lo de la inteligencia artificial. El creador de Gmail cuenta que si lo de la inteligencia artificial, cuando se lance oficialmente, porque está en versión beta, y tiene el crecimiento que tiene, o sea, Google podría morir. O sea, podría convertirse en una pieza de colección, podría convertirse en obsoleto porque básicamente llega el momento que incluso estas páginas de internet no van a tener que ser necesarias porque muchas veces tú pones, qué sé yo, cómo cocinar un hamburger, pues te salen 500 páginas. Sí. De repente en la inteligencia artificial, en este programa, tú dices cómo cocinar un hamburger y automáticamente te sale y ya, o sea, no necesitarías eso. Claro. Vamos a hablar desde Génesis. ¿Qué es esta inteligencia artificial que ha salido en estos últimos días? Bueno. Hace ya décadas que se viene hablando de implementar inteligencia artificial, de desarrollarla. Es un concepto que viene prácticamente desde el origen de las primeras computadoras, de los primeros programas. Y lo habíamos visto reflejado muchas veces en la ciencia ficción, novelas de ciencia ficción, luego películas de ciencia ficción, series, etcétera, donde tú veías los androides programados, robots que hablaban, las computadoras que contestaban por sí mismas y tenían esta capacidad de comunicación y de poder tirar líneas de pensamientos lógicas. La realidad es que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta bien esencial e importante dentro de campos tan críticos como es la defensa, la guerra, inclusive la medicina, las inversiones económicas, las bolsas de valores, etcétera. Hay muchísimas de estas áreas de desarrollo humano que utilizan ya la inteligencia artificial por la velocidad en que puede tomar, por ejemplo, datos y decisiones. ¿Por qué? Tú tienes una computadora que te da información, te da datos. O tú buscas en las redes y te dan datos. La inteligencia artificial lo que hace es que no es que meramente te da los datos, te sugiere los datos y sobre todo te puede decir cuáles son las respuestas de esos datos. Inclusive, recientemente se estuvo discutiendo el tratar de ver cómo se podía bloquear el uso específicamente de una plataforma de inteligencia artificial que te permite a ti que este servicio pues conteste tus exámenes en la universidad, prepare tus resúmenes, prepare, por ejemplo, las tesis que tú puedas tener, los trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un país recientemente que, una universidad, no recuerdo en qué país, lo leí, creo que lo puse dentro de mi... en Australia, ¿verdad? En Australia hubo unas universidades y creo que quitaron lo de la inteligencia artificial. La eliminaron. Los estudiantes estaban utilizando esto para contestar los exámenes. Claro, y no hacían el trabajo, lo hacía la máquina, ¿no? Y aquí lo interesante es que inclusive también hay, un programa para detectar este tipo de ensayos que puede hacer la inteligencia artificial o trabajos universitarios o de cualquier nivel. Pero bueno, eso es lo menos importante realmente. ¿Sí? Lo más importante es que la inteligencia artificial está ya ubicada en nuestras vidas, en muchas de las cosas que hacemos. Y esto lo habíamos hablado anteriormente de forma somera, tú y yo acá,
Por ejemplo, cuando tú buscas servicios, tú vas en línea buscando servicios y no te contesta nadie, la máquina es la que decide qué es lo que tú quieres o no quieres. Los algoritmos son los que deciden lo que tú ves en YouTube o no, de acuerdo a tus tendencias. Tienen un perfil de la personalidad de cada uno de nosotros. Y ahí nos envían cosas que nos interesan, desde música hasta obviamente qué te interesa, si es historia o no. El que es kinky le manda pornografía, etcétera. Te da diferentes alternativas. Es la máquina. Voy a decir una cosa, y esto es para que se cuiden, hablando de los algoritmos, y esto es para cuidar los matrimonios de Puerto Rico y el mundo. Por ejemplo, en el área de buscar, en Instagram específicamente, en explorar, cuando tú vas, que salen un montón de cuentas que tú no sigues, por lo regular, las cuentas que están ahí son las cuentas que por lo regular, contenido que tú sueles buscar o prestas mucha atención. Así que si salen muchas mujeres ahí en bikini y estás al lado de tu esposa pues claramente va a saber que el contenido de constante que tú buscas en las redes sociales es un contenido pues de mujeres y toda esa vuelta. Por ende, pasa mucho que, no sé si te ha pasado, pero esto de los algoritmos y de la inteligencia artificial es tan poderoso que sí me ha pasado que hablo de, por ejemplo, hamburgers y me salen muchas fotos de hamburgers. Claro. Pero muchas veces hasta lo pienso y me sale. Ok, vamos aquí. Es un campo complicado. ¿En serio, caballo? Sí, me sí, sale. no, Yo no debo ser el único. Alguien en los comentarios, por favor, que me diga que yo no soy el único que piensa muchas veces algo y le sale o en Google o en Instagram o en TikTok. Bueno, una vuelta de eso. Vamos por partes, ¿verdad? Lógicamente, este es un servicio que trabaja con lógica, ¿no? Y basado en lógica y hay una serie de fórmulas matemáticas que son los que llamamos los algoritmos que deciden qué es lo que la tendencia de una persona. La tendencia tuya es que probablemente, pues, al que le gusta mucho deporte, como le pueden gustar los hamburgues y un par de cosas más, cuando obviamente entra, ya le tiene una de estas cosas ahí en la cara. O sea, ya te tiene el anuncio en la cara de lo que más o menos ya el programa ha detectado que es tu tendencia, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te gusta. Si es reggaetón, pues aparece el reggaetón a cada rato, pero si aparte de reggaetón te gusta el baloncesto y la pelota, pues eso te va a llegar también. Y a veces estás pensando en algo y entras ahí, precisamente es lo primero que te tiene. ¿Por qué? Cierto. Porque va creando un mapa, óyete esto, va creando un mapa de la conducta de nosotros. Por eso es que, por ejemplo, Estados Unidos ha estado continuamente insistiendo en eliminar a TikTok, porque TikTok hace un mapa de la gente. Y TikTok es chino. Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya llevan varios años indicando de que TikTok lo usan los chinos para infiltrarse dentro de la sociedad de los Estados Unidos para afectar o modificar de alguna forma la conducta de los estadounidenses, específicamente a los jóvenes. Bueno, TikTok confirmó que sí espionaban, o sea, que sí investigaban y sí, ¿cómo se llama esto? Estaban detrás de diferentes miembros de la prensa de los Estados Unidos. Eso salió público. Claro, pero aparte de eso, es la influencia que hace directamente en la conducta de los jóvenes y hacia lo que lleva. Y a cada rato que tú ves uno de esos retos que sale por ahí y que los muchachitos se suicidan, hacen loquera, etcétera, etcétera, pues se utiliza como un ejemplo de la peligrosidad que podría ser esa plataforma para los estadounidenses, entre comillas. Claro, vamos a verlo más allá de lo aparente. Esto nos lleva obviamente a la guerra económica, a la guerra política, a todas las situaciones con la tecnología, con los microprocesadores, los software, todo esto que se está tratando de evitar que China tenga esa capacidad tecnológica y de mantener a China lo más atrasada posible. Por ende, todas estas cosas están correlacionadas, todas. O sea, aquí no es un tema por aquí, otro por allá. Usted tiene que aprender a hacer un mapa de la realidad. Y en ese mapa de la realidad te das cuenta cómo se conecta una cosa que tú la ves bien lejos de una que está bien cerca. Hay obviamente continuamente una relación, una correlación entre las cosas que vemos más simples en la internet y las cosas que suceden inclusive en las estrategias políticas y sociales, como las que pueden usar los políticos locales, bueno, son low budget, ¿verdad? Pero los políticos, por ejemplo, de Estados Unidos, que manejan cientos de millones de dólares en campaña y cómo todo esto puede aplicarse directamente en las tendencias que tienen las redes sociales. La gente tiene que empezar a ver más allá de los colores, más allá del anuncio, más allá de la diversión. Hermano, mi amiga, con esto te están programando psicológicamente. Con esto están creando un modelo, un patrón que tú sigues y ni cuenta te da. Se te están quitando los calzones y ni lo viste. Y así lo hacen.
Y esa es la forma y la manera en que se programa la sociedad. Es la forma y manera en que nos van induciendo a hacer unas cosas y ni nos damos cuenta porque ya se convierte en un acto inconsciente, porque lo asimilamos obviamente con el continuo estímulo que nos da tanto la computadora, las redes. Y aquí estamos hablando de redes y computadora porque esto anteriormente se ha hecho con la televisión. Y mucho antes se había hecho con la radio, con cualquier medio masivo de comunicaciones. Pero ahora lo que está en boga es eso. Y cuando tú mencionaste hace un ratito de que obviamente plataformas como Google y otras más se pueden caer y hacerse nada, y eso incluye YouTube, todo eso ahí, pues miren la realidad. O sea, ya los que saben de esto de verdad, no usted, no yo, no tú, no nosotros, los que saben realmente de esto, pues obviamente saben que la Internet como las conocemos se va a transformar o va a desaparecer. Y que debido a la inteligencia artificial, como dijiste al principio, esta va a facilitar tantas cosas y tantas formas de hacer, hasta dibujo, arte, todo lo que tú quieras. La mente mecánica, obviamente, esta mente computarizada que va a poder manejarlo todo en un momento dado, la sociedad de punta a cabo, de extremo a extremo, lógicamente va a determinar la forma y manera en que vamos a vivir todos nosotros, ya ni siquiera nosotros mismos. Pero a las naciones, ok, yo sé que, y lo estaba comentando en radio y lo comento contigo, el Internet cogió con los calzones abajo a los diferentes gobiernos, a las diferentes naciones. ¿No tienen control? No tenían control. Y luego empezaron entonces a regularla constantemente, depende del país que tú estuvieras. Seguro. A mí me parece que lo de la inteligencia artificial, tarde o temprano, los gobiernos la van a regular. No van a dejar realmente que esté free. O tú piensas lo contrario. Bueno, es que es complicado. Y todavía no se sabe mucho. Vamos a ser realistas. Se está experimentando mucho. Se está desarrollando muchas cosas. Los científicos creen que la inteligencia artificial va a crecer de forma exponencial. Eso quiere decir que va a estar más allá del límite de control. Se ha hablado de la singularidad. Los que leen sobre estos temas y la gente que le interesa esta cuestión de verdad, ¿no? Inclusive aficionados de tecnología, saben muy bien lo que es el término singularidad. Aquí nos referimos al momento en que la máquina toma conciencia, el momento en que el programa, el algoritmo, toma conciencia de sí mismo y ya se ve como que pienso, luego existo, como dijo Descartes. Existo, soy algo. Y por eso, cuando ahorita hablabas, por ejemplo, del fin del mundo, estas cosas, lo que las máquinas podrían hacer o no podrían hacer, cuando hablamos ahorita de este chat GPT que está actualmente llevando la atención de todo el mundo, porque no es otra cosa que un programa que le dijeron, mira, hazte unas observaciones de cómo se puede salvar al mundo. Hizo un cuento. Y en el cuento hizo lo que prácticamente todas las inteligencias artificiales que todavía no han llegado a ese nivel de singularidad, o sea, todavía son primitivas, vamos a hablar como es, son primitivas todavía a lo que van a pasar de aquí a 5, 6, 7 años, porque esto va evolucionando año tras año, tras año, tras año, momento tras momento. Okay. Esto no está estancado. O sea, todos estos algoritmos siguen progresando. O sea que la inteligencia artificial la mandaron a hacer un análisis de cómo resolver la situación, cómo salvar el mundo. Okay. Y lo que han decidido a las que le han preguntado exactamente lo mismo. Diferentes programas que le han preguntado, ¿cómo salvamos el mundo? ¿Qué dicen todas? Destruyendo la humanidad, extinguiendo el ser humano o reduciendo al mínimo su población. Y en este caso, chat, ¿no? GPT, pues escribió un cuento de cómo acabar con la humanidad o cómo reducirla gradualmente. Y como lógicamente se sabe que la naturaleza no necesita de nosotros, oiga, apréndalo, no nos necesita para absolutamente nada. La naturaleza se va a recrear nuevamente, la naturaleza va a buscar su equilibrio ecológico, su biodiversidad, sin el ser humano. Vis a vis nuestra existencia, que lo que hacemos es desangrar, destruir, contaminar, acabar con las especies, la sexta extinción y las tantísimas cosas que hemos hablado aquí muchas veces. Ahí está el ejemplo, ahí está la evidencia. Porque una máquina, cuando le da los datos, su conclusión es que nosotros salimos sobrando en la ecuación, que los humanos no son necesarios y que son lamentablemente la toxina que envenena al planeta, que no hay que salvar al planeta, ¿ok? Hay que eliminar al ser humano. Ok, tú me estás diciendo que esta inteligencia artificial puede madurar a unos niveles de que puede sentirse que de cierta manera es humana. No humana. No humana, porque que se siente alguien. Sí. Se siente que puede personalidad propia. Que tiene personalidad, puede tomar decisiones y de repente puede ejecutar como le dé la gana mientras más vaya madurando la inteligencia. Exacto. ¿En serio? En serio. Eso se llama singularidad. Es el fin de todo esto. ¿Qué pasa? Como se está experimentando con muchas cosas, inclusive crear chips neurales
que son una copia del trabajo de la neurona humana, replica las acciones humanas de nuestras neuronas. Se está haciendo computadores y programas cuánticos a una velocidad increíble de cálculo que nuestro cerebro tampoco podría llegar a esa velocidad. Se están creando cosas que en un momento dado no vamos a poder controlar. Mira, es elemental, esto es básico. No hay que irnos al futuro a verlo. Simplemente veamos la tecnología que tenemos y la ciencia que tenemos ahora. Y como te he dicho en otros programas, la mayor parte de la gente, el 99% de la gente, no entiende ni sabe manejar la tecnología que existe actualmente. Y si vamos a ir a niveles de tecnología que nos llevan hasta tecnologías bien avanzadas o tecnologías espaciales o tecnologías, como por ejemplo, de algoritmos, inteligencia artificial o tecnología de medicina adelantada o tecnología militar, todo eso está más allá del campo de la gente común y corriente, de los ingenieros civiles, ¿eh? Del científico en la universidad, del maestro de escuela, del profesional de la calle. Eso está por arriba de nosotros. Y la pregunta de rigor es simple. Si no podemos controlar la tecnología que tenemos ahora, y mira el desbarajuste que existe en el mundo, cuando aparezca algo que se sienta más inteligente que nosotros y que tenga el control y el poder de manejar ciudades completas, países completos, economías completas, las leyes y todo, entonces, ¿qué seremos nosotros? Se supone que este tipo de avance cibernético debe estar bajo control humano siempre. Pero también hay que recordar que los que programan las computadoras o puedan programar estos software o lo que pueda venir por ahí más adelante, siempre van a tener que rezagos del que la va a programar. Desde el punto de vista del que lo programa, desde el prejuicio de los que creen en algo. Si es una tecnología militar, pues obviamente robots militares que sean autónomos, que obviamente están programados para eliminar lo que sea un riesgo o un peligro de acuerdo a cómo le han programado que lo vea. Y si a colmo, ¿no? O si colmo de los colmos, tiene la capacidad de ser autónomo porque ha sido programado y se la ha integrado con una inteligencia artificial que tiene entonces, que decide por sí mismo qué es enemigo, qué no es enemigo. Algunos dicen, como tú dices, mantener bajo control, o si los humanos podemos mantener esto bajo control. Algunos de los que trabajan en este campo han dicho que hay que ponerle sí un límite a esta inteligencia artificial, que de alguna forma o manera, aunque se le ponga un límite, puede haber problemas, porque lo que pasó con esta, como con otras, ¿no? Con este chat GPT, es que no le pusieron ningún tipo de regulación moral. Al no ponerle regulaciones morales ni éticas, pues entonces no está mal que elimine gente, no está mal que destruya esto, sí, no. Porque está en el plan operativo y lo que hay que hacer es salvar el planeta, cueste lo que cueste. El fin justifica los medios. Hacer lo que le da la maldita gana, entonces. Bueno, lo que cree que es lógico hacer, basado en los datos y viendo el problema. El problema somos nosotros y yo lo sé, y bueno, yo lo admito. La película entonces de Will Smith, I, Robot, entonces no está muy lejos de... No, eso es basado obviamente en la novela de Isaac Asimov. Isaac Asimov trajo 3 leyes de la robótica. Y sobre todo lo que buscan esas 3 leyes es que los robots del futuro o los androides, que serían los que tienen forma humana, no destruyan al ser humano, protejan al ser humano, que nunca atenten contra el ser humano, ¿ves? Que no permita que ningún peligro pueda causarle la muerte a alguien o ninguna amenaza. Y en eso se basa, por ejemplo, las leyes de la robótica de Isaac Asimov, de este ruso, que obviamente se hizo estadounidense, murió hace muchos años, escritor de ciencia ficción. Bien interesante. A mí me da mucho temor lo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque conociendo cómo nosotros los seres humanos siempre tratamos de ejecutar las cosas, las sacamos completamente de control. Yo estaba incluso viendo un podcast donde estaban hablando de este tema y decían que tarde o temprano cuando este tipo de tecnología se apodere mucho más del mundo, va a llegar el momento que muchas naciones van a tener que empezar a enviar cheques a diferentes seres humanos porque... hay seres humanos que van a perder completamente. Estamos viviendo una época donde la gente no quiere trabajar. Y esto no es una cosa no tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Así es. Hoy día estaba leyendo un reportaje que el nuevo salario de los jóvenes de hoy no es ni el dinero, es la flexibilidad. Por ende, los patronos, de cierta manera, fingen tener flexibilidad para ver si los jóvenes en algún momento pueden trabajar. Y de repente, cuando tú vas a ver que esta inteligencia artificial y este tipo de tecnología puede sustituir mucho más de lo que ya ha sustituido al humano, tarde o temprano no hay que darle trabajo más a seres humanos. ¿Qué carajo va a hacer el gobierno con la sobrepoblación que hay? ¿Cómo tú vas a comer? ¿De qué tú vas a vivir? ¿Tú te acuerdas de Stephen Hawking, este físico británico que murió hace un tiempo atrás, ¿no? Que estaba en la silla de ruedas, no podía ni siquiera hablar, usaba una computadora, ¿no? Tenía un problema neurológico y
Y la realidad es que él decía que entre los peligros más grandes que tiene la humanidad a enfrentar es la inteligencia artificial, y que tienen que ver cómo van a trabajar con eso. O sea, cada día más gente se queda en la casa y monetiza a través de las plataformas en las redes sociales. Monetiza por ahí la manera más fácil del mundo, usando una computadora, un teléfono, y hace dinero con eso, sin tener que dar un tajo en defensa propia. Y ahí tienes influencers y tienes 60,000 personas más, youtubers, etcétera, name it, como dicen. Y son cientos, miles de personas, o tal vez millones, no sé cuál pueda ser el número real, pero son muchísimos. Y esto te lleva entonces a ti que más adelante esto va a seguir transformándose. Cada vez va a ser menos necesario la gente. Mira la cantidad de Ubers que hay de Tesla ahora, automáticos también en varias ciudades del mundo, donde no hay ni chofer. Tú te das cuenta, vas dando la cabeza de cómo el mundo se está transformando ante nuestros ojos, y mucha gente ni cuenta se da. En 10 años más, óigalo y recuérdelo, si estamos vivos todos, ¿verdad? De aquí a allá, nunca sabe. Qué esperanzador, bueno, porque hay que ser, qué esperanzador. Porque hay que ser realista, o sea, y hay que ser directo, no va a venir a venderle cuento a la gente de supérate 102. O sea, la gente tiene que ser realista con lo que le envuelve, y lo que vemos no es lo mejor, y usted lo sabe. La realidad es que en 10 años más vamos a ver que esta sociedad de hoy, de 2023, en el 2033, cambió radicalmente muchas de las cosas que se hacían. No la moda, ni qué sé yo, ni las tonterías esas sanganas que usted ve todos los días. En la forma misma de vivir, en lo que usted va a estar comiendo. Hace cuenta cómo va a haber un cambio, únicamente en 10 años. Cambios en el alimento, cambios en la bebida, cambios en la forma y manera en que vamos a trabajar y vivir. En 10 años únicamente. Recuérdelo, va a memorizarlo, lo pone aquí en las neuronas, mastique con ella, y se da cuenta. De aquí a 10 años dirá, caramba, fíjate, yo escuché hace mucho tiempo eso acá, con aquel muchacho, ¿te acuerdas? El Molusco y el don aquel Andrew, qué sé yo. ¿Te acuerdas de esa gente? Digo, a lo mejor estamos tú y yo ahí dando candela. No, puedes hacer un search en YouTube y buscarlo. Y ahí está. Hace 10 años Andrew en Top Secret dijo esto. Digo, si está el internet también. Si está el internet también. Por eso estamos hablando de la inteligencia artificial, que puede surgir otras variantes, ¿no? en las redes. Y cuando digo internet va a estar. Lo que van a cambiar son las plataformas. Vamos a aclarar esto, la gente no se me confunda. Hay plataformas que van a desaparecer. De hecho, antes de Facebook teníamos otras plataformas. Tenemos MySpace. ¿Te acuerdas? Jugábamos en Messenger de Hotmail. ¿Te acuerdas? En ICQ. Y ya se fue obsoleta. Sí, posiblemente. YouTube, tengo mis dudas, pero sí, obviamente siempre van a aparecer plataformas nuevas. Eso es así. Todo el mundo pensaba que no iba a aparecer una plataforma adicional, apareció TikTok y se quedó con todo. O sea que siempre va a salir una plataforma nueva donde mucha gente va a janguear. Ahí está Twitch ahora mismo, que también hay una fibra increíble. Bueno, hasta Trump tiene la de True. Pero es una mierda. Es una mierda. Este tipo, eso es una caja de basura. O sea, no sirve para nada. Pero nada. Que por cierto, Donald Trump le entregaron nuevamente su fanpage en Facebook. Sí. Creo que también tiene ya tiene su cuenta Twitter, de Instagram, tiene Twitter y tiene todo. Está por ahí ya. Así que todo eso. La inteligencia artificial es bien preocupante. Bueno. Bien preocupante. Y va a llegar el momento en que los jóvenes que no querían trabajar, que van a querer empezar a buscar trabajo, no lo van a encontrar. Ahora mismo tú vas a un fast food, no sé, yo fui cuando fue a Argentina. Fui a Argentina y en un fast food dentro del mismo aeropuerto, yo ordeno. Y entonces entré, mira, una computadora gigante, tú ordenas ahí, y recoges en el counter. Ya. Y poco a poco te han metido la inteligencia artificial y toda la cosa bien programada para que el humano necesitar menos del ser humano cada día, cada día menos. Bueno, van a haber otras soluciones. Y como yo te he dicho antes, vamos a ser biónicos, transhumanos. Y usted lo va a ver, los que son jóvenes ahora lo van a ver y dicen, caramba, esto estaba escrito, este era un plan maestro. No, bueno, es el proceso de evolución de tecnología y de sociedad. Por ejemplo, Neuralink. ¿Qué está trabajando Elon Musk? En Neuralink, meterle a usted acá un chip, ingresarlo a usted, su computadora, directamente con levantar o subir en las redes, su cerebro. Así que la inteligencia artificial conectado con tu cerebro amplificarán, alegada y supuestamente, tus capacidades intelectuales de conocimiento y de comunicación. En esa inteligencia artificial que va a estar conectado con mi cerebro, que comienza con el Neuralink ahora, primero con la gente incapacitada o con problemas para que puedan tener funciones adecuadas, ¿En serio? etcétera. ¿Eso puede pasar? Sí, pues si eso ya está en proceso, este año hay experimentos con seres humanos directamente. Sí, de repente se ha hecho con monos, se ha hecho con cerdos. Ya obviamente Elon Musk y su corporación que está trabajando con esto ha ido adelantando los pasos.
Pues lo que se espera en el futuro es eso, que la gente se integre, tú no tienes que usar tu teléfono, el computadora, tú para que te conectas. Imagínate qué tripeo, la gente conectado aquí, tú no sabes si está contigo o está allá. Y por otro lado, amplificar tus capacidades de comunicación, de idioma, hablar mandarín, hablar ruso, hablar árabe, hablar alemán, todas esas cosas aquí conectadas. ¿Cuáles serán los efectos a medio y largo plazo de todo esto? Nadie lo sabe porque todavía no lo estamos experimentando. Obviamente la sociedad se va a transformar, la sociedad del futuro no es lo que usted ve ahora, se va a transformar. Yo recuerdo la sociedad de los años 50 hasta la actualidad y he visto década tras década, generación tras generación, cómo ha cambiado el mundo y la gente. Los muchachos ahora no tienen una idea, que mi mamá me contaba esta, que mi abuela. Pero yo pude ver eso y yo tuve también la curiosidad de preguntarle a mi abuelo y a mi bisabuela que me contaran de su tiempo también para tener un mapa, ¿no? Para tener una ruta hasta la actualidad. ¡Wow! Y hemos cambiado un montón. La tecnología, créalo usted o no, ha avanzado de manera vertiginosa. Y en este caso, inteligencia artificial, nuevamente, pues, bueno, ya nos lo dicen los expertos en la materia, exponencialmente. Eso quiere decir que multiplica a una velocidad tan rápida de crecimiento que no va a llegar el momento que no la vamos a poder controlar. Y va a estar, como he dicho, controlando la sociedad completamente, como ya mucha de ella está activa en los sistemas de defensa aéreos y los sistemas de defensa, por ejemplo, termonucleares que tiene Estados Unidos, que tiene Rusia, la superpotencia. Tienen esos programas activos hace años. Antes que los civiles tuviéramos acceso a eso, ya ellos los tenían en sus programas. Sus programas, obviamente, en caso de una guerra nuclear. Y esta es lo que se utiliza en el Space Force. O sea que de repente no... El espacio corre con eso, no corre con astronautas. En un futuro no muy, muy lejano podemos ver robots junto con soldados humanos. Sí, ya hace tiempo se está trabajando con esto. Por ejemplo, Boston Dynamics, una compañía de Estados Unidos, por ejemplo, también la MIT, allá en Massachusetts, por decirte 2 o 3 nada más, todos ellos han trabajado con eso. Y ya hay robots que ya pueden hacer 1000 cosas más rápidos, más fuertes que nosotros. Y esa tecnología está y obviamente es desarrollada por DARPA, que es la división del Departamento de la Defensa del Pentágono, que se dedica precisamente a llevar a cabo estos experimentos, invertir en corporaciones, en universidades para el desarrollo de esa inteligencia artificial y de la robótica. De hecho, se han hecho estudios psicológicos en la población, cómo afecta. ¿Sabes cuál es el robot que más asusta a la gente? ¿Cuál? No es el que parece un pulpo ni nada de esto, el que se parece a nosotros. El androide, el que parece un ser humano, el que se ve con piel humana. Esos son los que en los experimentos de Focal Group que se han hecho, son los que asustan a las personas. Porque llega el momento en que tú te preguntas, ¿es alguien o no es alguien? ¿Es una persona o no es una persona? Sí, te asusta. Claro, y lo han hecho esos experimentos en Japón donde tienen ese tipo de androides. En Estados Unidos se está trabajando y se ha hecho este tipo de experimentación también. Así que estamos ante un mundo que va a cambiar de la noche a la mañana. Y si usted no está listo a este cambio, pues el shock del futuro se lo va a llevar. Cambiemos el tema un poco. Es que este tema de inteligencia artificial, prometo hacer un podcast, un panel con Andrew y con muchas personas más conocedoras de esta tecnología, a ver diferentes puntos de vista. Yo soy análogo. Yo no soy tecnólogo. No, yo soy análogo, pero sé de lo que obviamente el enfoque sobre la sociedad como antropólogo de todos estos cambios radicales que va a haber con la tecnología que han ocurrido. ¿A ti no te gusta? ¿A ti no te gusta lo de la inteligencia artificial? Si a mí, yo me metí en las redes porque la doña me empujó, si no yo no hubiera metido. No, pero cuando te pregunto, no, yo te entiendo. Cuando te pregunto si te gusta, o sea, esta implementación a la sociedad de la inteligencia artificial, o sea, tú como ser humano y obviamente como conocedor y antropólogo, tú sabes todos los cambios que van a haber en la sociedad. Pero como un ciudadano del planeta Tierra, ¿a ti te gusta la implementación de la inteligencia artificial o tú entiendes que este es el principio del fin? Bueno, hay campos donde la inteligencia artificial es bien efectiva. Para que vaya a explorar Marte, Saturno, Plutón, fantástica. Para eso debe ser número 1. Para trabajos difíciles o algún tipo de ecuaciones matemáticas o poder buscar, por ejemplo, medicamentos. Mira, si se está usando inteligencia artificial para hacer medicina por las farmacéuticas. Y hay muchas que han dado como 20 combinaciones para curar diferentes enfermedades. Pero entonces no vemos que eso se patentice a nivel de que está la patente y viene el medicamento para curar. Recuerda que no quieren curar a nadie. Aquí te quieren mantener enfermo siempre para poderte vender. Dura 80, 90 años enfermo para que sea exacto. Es la industria de la medicina factura del mundo. Facturan del mundo no. Hay lugares que la medicina es gratis. Bueno.
hay cosas que todo en la vida se paga de otra forma, pero a lo que voy, nada es gratis, nada es gratis. Voy a debatir con Andrew porque siempre me va a clavar. No, nada es gratis, en la vida nada es gratis. Sí. Pero mira, hay cosas que obviamente es factible el uso de inteligencia artificial y necesario, porque hay cosas que el ser humano no puede hacer. ¿No? Hay limitaciones físicas, orgánicas, tiempo, espacio, pero para que honra nuestras vidas, decida una corte más adelante, sea el policía, sea quien dirija el destino del mundo, lo que tú ganas, lo que no ganas, lo que tú comes, lo que te vistes. No, para que controle la sociedad, no way, Felipe. Para eso yo no lo necesito una máquina que decida por mí. Entonces, pues vamos a qué sé yo, a materializar y realizar todos los miedos que tuvimos por años, casi por siglos, dentro de la misma ciencia ficción y todas esas novelas de terror. Pues ahora nosotros estamos siguiendo eso como un guión para hacer del futuro distópico, no una utopía, una distopía, una locura. Obviamente, un futuro sin futuro, no way. Hablemos de Donald Trump, hablemos de Joe Biden. También, eso es distopía también. Sí, eso es distopía full. Hablemos de Donald Trump, hablemos de Joe Biden. Estaba leyendo un título que decía que Donald Trump confía más en Putin que en la escoria de la inteligencia de los Estados Unidos, en la basura de la inteligencia de los Estados Unidos. Quiero que me des tu parecer en cuanto a eso. Quiero también que me hables un poco sobre el FBI en casa de Joe Biden. También hay mucha gente hablando de eso. Estuvimos publicando a través de nuestra plataforma Yo Soy Molusco en mi cuenta de Instagram y Molusco TV en Facebook. Andrew. Bueno, lo dijo en el 2018 Donald Trump, el expresidente, que confiaba más en Putin que en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y lo volvió a recalcar en estos días. Lo volvió a decir de nuevo. Pareciese que Donald Trump es el mejor agente del GRU ruso acá en Estados Unidos, es decir, del servicio de inteligencia ruso. Porque preferir creer en Putin antes que tus servicios de inteligencia, que la NSA, que lo dijo, que la CIA, que el FBI, que cualquiera de las agencias que mantienen la seguridad del país y que son los que obviamente te dan la información vital para que pueda funcionar el gobierno y te puedas defender, eso es casi una declaración de traición. Óigalo usted, que es nacionalista americano, que es, qué sé yo, piti yankee, que es republicano hasta la muerte, Trumpista. USA, born in USA, bla, 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 bla. Pues mire, si ese es su candidato, el tipo es una quinta columna. Se llama quinta columna al traidor que está adentro, al que obviamente prefiere apoyar al que es tu enemigo natural y que obviamente representa un país, Estados Unidos y Rusia, por más, su mejor momento de la historia jamás han sido aliados, únicamente en la Segunda Guerra Mundial, por la situación que hubo, ¿no? Con los nazis, con el Japón, con Italia, ¿no? Mussolini y todo eso. Pero aparte de esa historia, que ya es historia, la realidad es que las declaraciones de Trump pues, son antipatrióticas. O sea, tú no confías en tu aparato de seguridad, en tu aparato de inteligencia. Tú no confías en los que están a cargo de la seguridad nacional. Prefieres creerle a Vladimir Putin. ¿Really? O sea, ¿qué rayo es eso? Porque a mí un candidato a la presidencia que me diga eso, que es el mismo que se metía antes a pelear en la lucha libre en televisión, pues hombre, ese tipo está descartado para mí. Conmigo no cuente, yo no soy ni patriota americano, ni nada por el estilo. Simplemente la lógica me dice a mí el sentido común y el análisis elemental, simple, básico, de que ese individuo o no está bien o trabaja para otros intereses de que usted ni siquiera se enteró y se va a enterar muy tarde. DeSantis está coqueteando con ir por la presidencia de los Estados Unidos. Sí, señor. Básicamente lo está retando. Donald Trump ha salido de atrás para adelante, ha empezado a hablar pestes y basura de DeSantis. Sabemos que DeSantis es un gobernador, el gobernador de le debe favores a Trump inicialmente. Su campaña comenzó con Trump, por eso. Exacto. Y Trump fue el que le dio el empuje para llegar a la gobernación. Vamos a hablar lo que es, pero ya llegó el momento en que el tipo sabe que aquel se fumó, que aquel se quemó ya, que no va para ningún lado. Así que está viendo su oportunidad ahora. Y eso es justo. Cada político tiene que saber cuál es el momento de su oportunidad. Y DeSantis ve que ahora es la oportunidad. O sea, estoy joven, tengo energía, tengo un partido que es fuerte, estoy a favor de los principios de mi partido, pero sobre todo soy patriota. No me vendo con los de afuera. Y ahí la gran diferencia. Y eso es una carta bien importante. El mismo Trump se encierra el mismo en el cajón.
Sí, pero DeSantis tiene muchas posibilidades de ganar. Las tiene, claro que las tiene, y obviamente la Florida es un estado republicano. Correcto. Y la Florida siempre determina muchas de las victorias que se dan en los Estados Unidos, los colegios electorales en Estados Unidos. Vamos a ver los números. Lógicamente está en una posición de ventaja. Claro, la tuvo anteriormente el hijo de George Bush y no la logró, que quería ser candidato en las primarias. Cuando ganó la elección de las primarias en Estados Unidos, Trump, el hijo de Bush fue lució muy mal. O sea, todavía no dieron el grado. Pero ahora tiene una oportunidad. Creo que Trump está herido por muchas situaciones. Actualmente tiene una investigación corriendo allí en Nueva York. Hombre, el fiscal hizo 440 preguntas y Trump contestó una. ¿Y cuál fue la que dijo? Pues, me acobijo bajo la quinta enmienda. No digo nada. Y no dijo nada. O sea, no habló. La quinta enmienda para todo. Así que tiene un candidato que tiene muchos talones de Aquiles sobre la situación del FBI, la situación de la investigación de Biden por los documentos que también tenía en su poder, ¿no? Que los tenía metidos en una oficina, otros en un garaje, en su casa. Sí, en su oficina. Pues lo mismo que Trump, pero Trump por lo menos, vamos a hablarlo de esto, hay diferencia entre ellos. A mí no me importa Biden. De hecho, el vicepresidente de Trump también los tenía, estos documentos. O sea, aquí parece ser que los presidentes y los vicepresidentes se van, y entre el papeleo que se llevan todo lo que aparece, y a veces pues no hacen el trabajo, ¿no?, de revisar qué material es clasificado y no te puedes llevar. Por ley se supone que eso vaya a los archivos nacionales de los Estados Unidos. Eso no puedes tú andar con eso como si fuera, qué sé yo, un recuerdo, ¿tú me entiendes? De un gift shop que te llevaste. Hombre, nada de eso. La realidad es que hay algo diferente entre la situación de Trump y la de Biden. A Biden no le fueron a buscar eso. Los abogados de Biden se comunicaron con el departamento, por ejemplo, de Justicia de Estados Unidos, diciendo, mira, encontramos nosotros esto y los queremos devolver. En el caso de Trump no fue que fue a devolverlo. En el caso de Trump hubo que buscar una ley, o mejor dicho, una orden para que entonces el FBI entrara allá en Mar-a-Lago y se llevara aquello. O sea, que en el caso de Biden fue, mira, hey, estamos aquí, llévatelo. Y decir, mira, encontramos esto aquí y se los queremos entregar. Ah, chévere. Y eso llevó a que hubiese otras investigaciones y encontraran otros más en Covacha, donde quiera, en Closer, donde quiera que estuviera metido. ¿Pero en qué momento él se llevó esos documentos? Cuando ¿Ya era vicepresidente. ¿Acuerdas que fue vicepresidente? Sí, lo sé. O sea, hace muchos años. Sí, cuando Barack Hussein Obama, hace unos años atrás, 6, 7 años, pues él estuvo allí, ¿no?, el vicepresidente, y se llevó. El pobre, es que hay que ver que el hombre también está ya, como decimos en Puerto Rico, chocho ya, tú sabes, el tipo está ya senil. Sí. El hombre es sleepy, no puede. Sí, pero en el momento que se llevan los documentos, no debe haber estado tan senil. Es que tú tienes que preguntarte de qué sirven esos documentos. Esos documentos que se llevó Trump en su momento, o los que él se llevó, son de seguridad nacional, de seguridad, digamos, un punto neurálgico en la protección de Estados Unidos a nivel nuclear, que creo que hay algunos que son de nivel nuclear, pero son los que tiene Trump. ¿Y qué riesgo puede haber de que caiga en manos peligrosas o en manos de espías o de quien sea? Eso hay que evaluarlo. Es lo que evalúa, por ejemplo, el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, que ni es republicano ni es demócrata. Vamos a entender eso para que no seamos bobos. O sea, tienes que darte cuenta que esa gente hace su investigación porque ellos responden ¿a quién? No al presidente, a la Constitución de los Estados Unidos. Cuando usted juramenta por ejemplo, en una agencia federal de seguridad, FBI, DEA, el Departamento de la Defensa, la CIA, lo que sea, usted no juramenta, yo por el presidente Donald Trump, no, yo por el presidente Joe Biden, no. Es por defender la Constitución de los Estados Unidos, que es la Carta Magna de los ciudadanos de Estados Unidos. Es el pueblo, es la voz del pueblo. Y el que viola la Constitución es un traidor, llámese como se llame. Sea en Estados Unidos, el que viola la Constitución de México es un traidor en México. El que viola la Constitución de Colombia es un traidor en Colombia. Porque si las constituciones son redactadas a base de la democracia y en un voto común de todos los ciudadanos o los fundadores, padres fundadores del país que sea, esa es la Carta Magna, es la ley. Es lo máximo. No el presidente de turno, o el que dio el golpe de Estado, el que se robó la elección, o el que sea. ¿Ok? Andrew, dentro de las cosas que comenta Donald Trump, él dice que por culpa de Joe Biden vamos rumbo a la Tercera Guerra Mundial. Obviamente, estos son estrategias constantes. Política. Sí. Política. Obviamente, sí sabemos claramente que esta es tu manera de operar. Es bien predecible ya. Porque esto fue lo que me parece que va con la misma estrategia que utilizó la primera vez para ganar las primarias y a su vez también para ganar lo que es la presidencia de los Estados Unidos, pero ya de lo impredecible te conviertes en mega predecible. Ya todo el mundo sabe lo que tienes en la bola. Sí. Mira,
Es bien difícil saber si Biden nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial o si Trump hubiera sido el presidente, ya estaríamos en ella. No lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que cada periodo presidencial es muy especial y tiene sus propias circunstancias, pero muchos de estos problemas internacionales se traen desde anteriores, por ejemplo, gobiernos, me explico, administraciones anteriores. Esta situación con Irán no empezó, obviamente, con Biden, ni tampoco empezó con Donald Trump. Esta situación con Irán viene desde antes y no empezó ni siquiera con Bush padre, ni empezó ni siquiera con Reagan. Empezó desde la época antes de Carter, ¿ok? Estamos hablando de la época de Nixon-Carter, de allí empieza el problema con Irán. Y se ha ido inflamando hasta el día de hoy porque no había una forma inteligente de trabajar esto o porque los grandes intereses económicos, multinacionales, transnacionales, petroleras, armamentistas, energéticas, las que sean, todos los involucrados, ¿no?, en esto, pues no han permitido que se tome una decisión o que se pueda tener una buena relación diplomática con Irán. Claro que cuando se dio la revolución iraní de la Ayatollah Khomeini, pues secuestraron a los estadounidenses que estaban en la embajada allá en Teherán. Sí, los cogieron, los secuestraron y Estados Unidos fracasó en poderlos liberar. Inclusive los comandos que mandó se estrellaron en el desierto, los helicópteros, y se mataron y todo, y tuvieron que huir. Nuevamente, como llegaron, no pudieron llegar a la embajada, no pudieron hacer nada para salvar o sacar a esa gente. Luego se negoció para liberarlos. Y es bueno que la gente sepa que se negoció desde que Carter era presidente y se liberaron una vez juramentó Ronald Reagan, porque el individuo o el agente que fue exdirector, obviamente de la CIA, que fue a negociar con los ayatolás, se llamaba George H.W. Bush, el papá Bush. Y fue el que obviamente negoció que los iraníes liberaran a esos prisioneros en la embajada de Estados Unidos. Uh-huh. Pero el acuerdo fue, no los van a liberar ahora mientras esté Carter. Hay que liberarlo una vez haya juramentado Reagan. ¿Ok? Pues tú ves cómo es que se juega la política sucia, de lo que se supone usted no deba saber. Y como eso, hay muchos acuerdos de todos ellos, se han reunido aparte y todo, y llegan a acuerdos meramente para que sea beneficioso, un win-win situation para aquellos y para esto. Política, papá. Entonces, retórica. La política me sabe a mierda, la política la detesto tanto, es sucia, es puerca, es basura la política. La detesto los mejores seres humanos que tú puedes conocer, de repente la política los coge y los convierte en basura. Y entonces yo tengo un problema con la política y te voy a explicar cuál es. Okay. Y en el caso de Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos, lo mismo. O sea, constantemente vemos cómo estamos hablando en programas de política y esto de la estrategia de fulana de tal para llegar a la gobernación, o la estrategia de fulano de tal para llegar a la gobernación. Que está contratando este equipo porque ellos son los que contonan el electorado de acá y todo es cómo levanto votos, cómo logro ganar, pero nada es para cambiar el país. Uh-huh. Todo es para ver cómo gano, tengo el poder. Todo el mundo sabe lo que ocurre cuando llegas al poder. Claro. Y por qué razón quieres el poder. Entonces, no nos damos cuenta. Literalmente, ellos saben que nos controlan a las masas, los políticos controlan a las masas, porque saben que cuando llegue justamente ese momento de las elecciones, nosotros pensamos que es el Super Bowl, pensamos que es la final de fútbol, y empezamos como que los de la izquierda, los de la derecha, de todo este partido, y cuando yo analizo todo, digo, wow, que yo también he caído en eso. Claro. Yo he caído en eso. Y de repente digo, el fin son ellos. El fin no somos nosotros. Estamos peleando porque fulano llega al poder. ¿Para qué? Si al final él ya llegó al poder y no pensó en nosotros, no pensó en el país, pensó en él y en sus amigos. Y digo, yo no quiero ser parte de eso. Más nunca en mi fucking vida. Y yo no quiero que la gente siga en esa línea porque es la ruta de la debacle. En el caso de Puerto Rico, pues obviamente es la ruta de lo que nos ha llevado hasta el milero que tenemos, pero es la debacle del mundo, caballo. Me encabrona grandemente la política. Nos utilizan para ellos llegar al poder, saquearnos, me voy, quedé millonario, cágate en tu madre. Tú mueres pobre, con una mierda de educación, con una mierda de salud, mierda de seguridad, todo es una mierda. Bueno, se van y dicen, ahí te dejo eso.
Mira Ahí te cómo dejo Jesús. ese César. Lo recuerdo como si fuera ayer. Guárdalo ahí. Bueno, la cuestión es que los partidos políticos se convierten como en familias mafiosas. Y como se convierten en este tipo de familia mafiosa, ¿verdad? Sería una metáfora de esto. Pues velan por sus propios intereses y por los miembros, obviamente, de la cúpula de ese partido. Y los que hemos explicado, los que invierten, que es la plutocracia, que son los que invierten dinero en campañas políticas y los que después reciben contratos o favores políticos a cambio. Y eso lo vemos en Estados Unidos, en el cabildeo continuamente, y lo vemos aquí en Puerto Rico bien representado. Y podemos buscar otro país, inclusive el cuarto país más corrupto del mundo es Venezuela actualmente. Wow. Y es crítico, es la verdad, busquen los datos y te das cuenta que cómo es que se trabaja sucio, no importa el régimen, sea socialista, sea comunista, sea capitalista, sociodemócrata, sea democrático, qué sé yo, sea autócrata, dictadura, lo que usted quiera. Siempre se brega de la misma forma porque es parte de la naturaleza humana, de lo que somos, lamentablemente, ¿verdad? Y hay políticos que quieren llegar al poder para hacer historia, para escribir un capítulo de historia importante, porque esos piensan en cómo ellos trascienden el tiempo y el espacio. Cuando ya no estén en este mundo, ¿cómo van a hablar de ellos? Y eso pasaba mucho con los emperadores, y pasaba mucho con reyes, y pasa todavía con algunos de estos dignatarios del mundo que quieren ser el primero en algo, ¿no? Acá en Puerto Rico, por ejemplo, yo supongo que el primer gobernador estadista que pueda lograr la estadidad, pues quedará para la posteridad como el gran héroe, ¿verdad?, de la unión permanente. Tal vez el primer presidente independentista, o inclusive el primer gobernador que sea independentista en Puerto Rico, pues obviamente eso va a quedar para la historia. Llegue la independencia o no, porque fue el primero de esa ideología que logró el poder, por ejemplo, el poder ejecutivo en Puerto Rico. Y así podrás buscarlo. Hay quienes tienen metas ideológicas, ¿no? Y el grupo, dentro de estos grupos hay gente que lo que tiene es la meta ideológica. Y la meta ideológica no es sinónimo de ayudar al pueblo. Luego están los corruptos, ¿no? Está esa otra tribu, ese otro grupo, que son los que buscan, como tú dices, enriquecerse a sí mismos y enriquecer al círculo de poder que los rodea, o a los asociados a ese círculo de poder, a las compañías que siempre se llevan las subastas, disque las subastas, ¿verdad? Y a veces tienen 2 o 3 compañías que es del mismo tipo que va a la subasta. Y eso lo hemos visto aquí no una vez, no 2, muchísimas veces. Lamentablemente es una falta de respeto a la inteligencia y sobre todo al pueblo, al electorado, a la gente que de buena fe, pues la viejita que va a votar o el muchacho inspirado en la ideología libertaria o en qué sé yo, en una unión permanente para un mejor mundo, qué sé yo, con la nación americana, lo que sea. No importa, los extremos se tocan en todo esto. Aquí la problemática nuevamente es, tenemos gente que no es la mejor capacitada. Tú puedes coger el currículum, ¿no?, el resumen de cada uno de estos individuos y te das cuenta que no son los mejores para lo que van a hacer. No lo son. Simplemente se colocan ahí por ventajas políticas, por padrinazgo o por las cosas que sea. Busca a la gente más inteligente de Puerto Rico, Molusco, los más inteligentes, los que sean, en la profesión que sea, o sea, han destacado fuera de Puerto Rico, porque sean científicos, porque sean inventores, porque sean gente que atrae un cambio social o atrae algo, ¿no?, que crece, ¿no?, el acervo intelectual del pueblo. Y ninguno se mete a la política. Ninguno. Si acaso uno que otro que ha sido brillante lo reclutan para que sea asesor de algo. Y al tiempo se va porque se da cuenta que esto es un jardín de penumbra y de podedumbre. Se te da cuenta que la gente más genial de Puerto Rico no gobierna el país. Ni está en ningún municipio. Ni está en la Cámara ni en el Capitolio. Ninguno. Tú tienes eso lleno de mediocres y de gente que vive de la política. Es decir, nacieron y mueren en la política, o hijos de gobernadores, o tienes hijos, por ejemplo, de alcaldes que heredan esto como si fuera el reino de no sé quién. Y te das cuenta que ese es el modus operandi aquí en Puerto Rico, no es otro. Y eso mismo tú lo puedes traspasar o traspolar a Latinoamérica. De la misma manera pasa también, y en todas partes del planeta, no nos llamemos engaño. En Estados Unidos, pues bueno, ya vimos los Bush que hicieron su intento de tener un tercer Bush en la presidencia. No llegó, obviamente, pero lo hemos visto también en otros campos. En Estados Unidos sucede exactamente igual también. O sea que es algo que se replica en todas partes. ¿Cuándo el hombre y la mujer común realmente se van a levantar? ¿Cuándo van a ser del pueblo realmente el líder o los líderes que puedan guiar a un país, el que sea, este o cualquier otro país? Que ayuden obviamente a tener una causa justa, ¿no? A tener un pueblo de justicia, a tener un sistema que realmente trabaje. Y que el sistema trabaje porque el pueblo pueda trabajar, porque el pueblo tenga, como diríamos nosotros, las necesidades cubiertas, que tenga derecho al trabajo, al estudio adecuado. Tú lo has dicho hace un momento, Molusco. Tenemos una porquería de educación. Y es la verdad, no diga otra cosa. No, hombre, aquí nadie se cree cuento. Tenemos obviamente un mercado de trabajo pobre,
flojo, donde pues muchos no quieren trabajar porque obviamente la compensación no es la mejor, ni las condiciones de trabajo. Aún así, Puerto Rico, óyelo, es uno de los países que está mucho más avanzado en leyes laborales, me explico, donde la avanzada, la transformación de las leyes sociales y laborales son mucho más adelantadas que en la mayor parte de los restos de los países de nuestro hemisferio, de otras partes del mundo. Pero aún así, estamos incapacitados para hacer muchísimas cosas. Aún así, en este momento es cuando más dinero ha tenido el pueblo de Puerto Rico. Cuando digo el pueblo, el gobierno, que le ha tocado todo el dinero, nunca antes. Ningún gobernador de Puerto Rico ha tenido tanto dinero en sus manos y recursos. Pero no vemos nada. No vemos nada. Y la pregunta es, ¿cuál es el porqué del por qué? No vemos nada. Y de esa forma usted puede ir gobierno por gobierno, país por país, ver su propia realidad social y política y llegar a sus propias conclusiones. Obviamente, como he dicho otras veces y lo repito por enésima vez, el pan del mundo está más repartido. Y hay gente que trabaja toda la vida y no logra prácticamente nada. Hay gente que trabaja muy poco y lo logra todo. Todo depende, obviamente, con el lente en que lo mires y dónde ubiques a la persona y en qué lugar. Ese es el mundo. No es justo. El mundo no es justo. Nunca lo ha sido. Andrew, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a ustedes por darnos este tiempo, ¿verdad? Y acá soportarme a mí un poco y a Molusco también. Y ese es parte del propósito, ponerlos a pensar más allá de lo aparente. No tiene que creer como yo ni como Molusco. Usted cuestione el sistema, vea más allá y despierta durmiente. Top Secret de Andrew Álvarez, síguelo en su cuenta de YouTube, en su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Aquí está, le puedes dar... suscribe a su canal, le das a la campanita y también a su página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. En Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y próximamente vamos a estar anunciando algo grande de Top Secret con Andrew Álvarez. Andrew, gracias por estar con nosotros. A ti y a ustedes.